Amén. Bueno, Dios les bendiga en esta hora. Bueno, que ya estamos aquí nuevamente en la casa de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos los que estamos aquí, aquellos que se van a conectar con nosotros. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión del Centro Cristiano El Buen Pastor, donde pastorea nuestro hermano Jesús Gutiérrez Herrera. Bueno, les voy a invitar ahí que abran su Biblia en el Salmo 29. Le seguimos haciendo la misma invitación a todos aquellos que nos escuchen a través de las redes sociales, que nos ayuden a compartir la palabra de nuestro Dios, etiquetando ahí a alguien que tú quieras bendecir a través de la palabra, o puedes hacer tu video en grupo, como muchas personas nos están ayudando a hacer videos en grupo. Lo importante es que de alguna manera estemos compartiendo la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Salmo 29, y vamos a leer de ahí desde el 1 al 5 solamente. Del 1 al 5 ahí en el Salmo 29. Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Qué potente es la voz de nuestro Dios, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros cuando escuchamos la voz de nuestro Dios nos quebrantamos. Hay un canto, ¿verdad?, que dice ahí: no podemos parar de llorar de lo que nuestro Dios hace en cada uno de nosotros. Así que gracias al Señor, ¿verdad?, que nos permite nuevamente estar aquí todos reunidos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y dice: tributar a Jehová. ¿Qué es tributar? Vamos a darle a nuestro Dios la honra y la gloria como Él se merece. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por los que estamos aquí y por aquellos que nos van a escuchar, para que el Espíritu Santo trate en cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te alabamos y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Señor y Dios, por todo lo bueno que tú eres para con nosotros. Te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, obrando en cada corazón de cada oyente. Que seas tú hablando a nuestras vidas. Que sea tu Santo Espíritu quien use a nuestra hermana para que hable, Señor, tu palabra. Pon cada palabra en sus labios, oh Dios amado, y ayúdanos a entender tu palabra. Danos, Señor, ese discernimiento, Dios amado, para entender tu palabra y que la atesoremos en nuestros corazones, ya que estamos viviendo tiempos muy difíciles y es necesario, Dios amado, que meditemos en tu palabra, como así nos lo dices, de día y de noche, para que, Señor mío, no seamos engañados, no seamos movidos, Padre, de tu camino que este día de hoy nos has marcado y nos has dejado. Señor mío, ponemos este servicio en tus manos para que seas tú obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Vamos a entonar estos hermosos coros que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, está
suceden cosas, hay liberación, hay sanidad cuando usted verdaderamente entrega su adoración a nuestro Dios. Vamos a entonar este hermoso canto. Algo está cayendo aquí y crea que el Espíritu de Dios está presto para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a entonar este hermoso canto. Mis manos levantaré.
dispón tu corazón a escuchar la palabra que nuestro Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así dejo lugar a nuestra hermana Bruno Emi, que es quien trae la palabra de nuestro Dios en esta hora. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto volver a verles. Es muy diferente estar predicando frente a una pantalla a que estemos todos reunidos aquí escuchando la palabra de Dios. Amén. Y vamos a estar abriendo ahí nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 20. Cuando lo encuentren, dije con un amén. Amén. Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Tome su lugar. El tema de nuestra predicación es el espíritu de Pitón. ¿Cuántos han oído de este espíritu? ¿Cuánto lo habían escudriñado en su palabra? ¿Nadie? Se los voy a leer en otra versión para que lo entiendan mejor. Dice el espíritu de Pitón. Les voy a leer solamente el versículo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de Pitón, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta primera enseñanza la vamos a establecer con algunos datos históricos para que usted pueda comprender por qué se le llama espíritu de Pitón. ¿Dónde viene escrito en la Biblia? ¿Dónde viene mencionado este espíritu? Y vamos a hablar qué demonios trabajan en conjunto con este espíritu y que llegan a causar en las personas depresión, empatía, llegan a tomar el control de sus emociones y llegan hasta manifestarse demonios a través de este espíritu. Vamos a ver qué es el espíritu de Pitón, cómo ataca este espíritu y cómo entran y cómo podemos enfrentar a este demonio. Dice adivinación, proviene de la palabra putzón, que significa pitón, inspiración o adivinación. La palabra adivinación proviene de la palabra griega putzón, que significa pitón. A veces, para entender mejor la Biblia, ya se nos ha dicho muchas veces, hay que buscarlo en otras interpretaciones. Este versículo lo busqué en la versión Reina Valera, pero la antigua, y así viene escrito: el espíritu de Pitón. ¿Cómo trabaja esto? Vamos a empezar viendo qué es adivinación. Dice: adivinación denota del intento por obtener conocimientos secretos, especialmente del futuro, ya sea por inspiración o por la lectura y la interpretación de ciertas señales llamadas augurios. Los que practican la adivinación dan por sentado que los dioses o espíritus poseen conocimientos secretos que pueden impartir.
La persona que opera con un espíritu de Pitón hace una alianza con este espíritu, creyendo que es un espíritu de muerto, algún espíritu o algún dios que le da la información para poder adivinar lo que necesita. Y este espíritu de Pitón hoy lo vemos trabajando dentro de la iglesia, lo vemos trabajando dentro de muchos predicadores que se han levantado llamándose profetas de Dios, llamándose apóstoles de Dios, creyendo tener un espíritu de profecía, pero en realidad lo que tienen es un espíritu de adivinación. Dice, el espíritu de adivinación muchas veces te va a decir lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque sabemos que el diablo es imitador de Dios. Amén. Y para poder obtener a la mayor parte de la gente, muchas veces te va a decir lo que te va a pasar y va a acontecer. Pero por eso nosotros como iglesia debemos siempre pedir el discernimiento de espíritu para que se nos sea revelado y poder enfrentar este tipo de demonios. Y este tipo de demonios puede entrar desde la niñez, porque más adelante lo vamos a ver cómo va entrando este demonio o este espíritu de Pitón. Dice, Dios antes de que sacara al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, les advirtió sobre este peligro. Les advirtió que a la tierra donde iban se manejaban estas prácticas ocultistas de adivinación. Dice ahí en Deuteronomio 18, del 10 al 12, se los voy a leer en otra versión. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni fraugador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las ha hecho delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes que has de heredar a agoreros y hechiceros oían, mas tú no, así te ha dado Jehová tu Dios. Estas personas oían, pero tú no. Tú vas a oír a Jehová tu Dios. Y creemos que nosotros nunca vamos a ir con un adivino, pero no necesariamente es ir con un adivino. Muchas veces tomamos parte o participamos en tantas cosas que para nosotros parecen insignificantes, pero es a través de esas cosas que este demonio empieza a tomar dominio sobre nosotros, ya sea por caricaturas, ya sea por saber cuál es nuestro horóscopo. Hoy en Facebook se mueven mucho esos juegos de Facebook donde tú pones tu fecha de nacimiento y según tu signo ellos te adivinan lo que va a acontecer años más adelante. ¿Cuántos han visto esos juegos en Facebook? ¿Y cuántos han participado en esos juegos creyendo que es un juego, pero en realidad estamos abriendo puertas para que este demonio entre y tome control sobre nosotros? Dice, el espíritu de Pitón es la inspiración y la fuente de la brujería. Y para entender cómo opera este espíritu, vamos a ver un poquito de historia de dónde viene este espíritu. Dice, viene de un famoso oráculo de Apolo en la antigua ciudad de Delfos. Y esta región donde estaba Pablo, dice que los cielos y el clima espiritual estaban totalmente regidos por una fortaleza espiritual. Por lo cual dice que Pablo y Silas iban en oración y aparece esta muchacha. Y fíjese lo que hace esta muchacha, no los empieza a insultar, los empieza a alabar diciendo verdaderamente estos son hijos de Dios. Escúchenlos, pero dice que cada vez que ellos se dirigían a la oración se presentaba esta muchacha. ¿Por qué? Porque este espíritu se opone a la oración.
Este espíritu se opone a la oración porque sabe que con la oración es un arma muy peligrosa para el diablo. Y no sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces cuando nosotros queremos dedicar un tiempo a orar, o cuando nosotros nos vamos a orar, tiene que suceder 1000 cosas que nos impiden tener un momento íntimo con Dios. ¿A cuánto les ha pasado eso? Les empieza a dar sueño, les habla el niño, se enoja el esposo o la esposa, y empieza a haber muchas cosas que empiezan a interferir para que nosotros dediquemos un tiempo en oración a Dios. Vamos a ver ahorita unas características que usted se va dando cuenta si ese espíritu de Pitón lo tiene usted atado. Dice, ¿cuántos conocen las características de una víbora de Pitón? Dice que estas víboras pueden medir hasta 9 metros en los más jóvenes y hasta de 15 a 20 metros en los más adultos, y pesar más de 160 kilos esta víbora. Pero dice que esta víbora no es venenosa. ¿Qué hace esta víbora o cómo mata a su presa? Dice que esta víbora rodea a la presa y la va apretando hasta asfixiarla y ahorcarla. Y muchas veces la presa ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando hasta que empieza a perder la fuerza, empieza a perder el conocimiento y empieza a perder el aliento de vida. Dice unas características de la pitón. La pitón es una serpiente astuta, diferente de las otras serpientes que mata a su presa por inyección o de un golpe, dejando a sus víctimas inconscientes. La pitón es muy grande, con un tamaño de hasta 9 metros de largo en jóvenes y de 15 a 20 metros de largo en adultos, y llega a pesar hasta más de 160 kilos. Es muy poderoso y puede arrastrarse por el suelo, ataca rápido y envuelve alrededor de su presa. Hay momentos cuando su presa está dormido o débil, y sin ellos, aún sabiendo, los envuelve como una bobina para tomar dominio. Es de esta forma que la pitón se envuelve alrededor de su presa y la aprieta lentamente, le quita la respiración. Al cortar la circulación de sangre y oxígeno, el cerebro de la víctima se vuelve sin vida. Es interesante notar que generalmente los huesos de la presa no se rompen, sino que poco a poco el aliento de vida se les quita. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo lo que hace? Esto es lo que hace la víbora de Pitón. Pero ¿qué hace el espíritu de Pitón? Hace lo mismo con nosotros. Dice, el espíritu de Pitón nos quiere quitar el aliento de vida a nosotros. ¿Quién es para nosotros el aliento de vida? ¿Quién es para nosotros aquel que nos da vida? Dice, Jesucristo es el aliento de vida. Así que este espíritu te empieza a apretar hasta el modo de quedarte sin fuerzas, hasta el modo de quitarte el aliento de vida que es el Señor Jesucristo en nuestra vida. Dice, cada vez que intentamos hacer algo para Dios, el espíritu de Pitón nos aprieta y paraliza nuestro caminar y intimidad con Dios. ¿Cómo? Busca momentos de debilidad, busca los momentos de pereza, busca los momentos de cansancio espiritual que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para apresarnos y quitarnos el aliento de vida, quitarnos al Espíritu de Dios de nosotros, de modo que ella pueda tomar control de su presa y moverla a su antojo. Dice, el espíritu maligno y pagano que imita el don profético de Dios y viene disfrazado para engañar a muchos. Hoy en día vemos muchos falsos profetas que están enseñando que todos debemos de tener un don profético, que todos debemos de profetizar, que todos debemos tener don de ciencia, don de sabiduría, que todos debemos de tener todos los dones espirituales, que no puede haber un culto o una reunión sin que no haya profecía. Pero
Pero el mismo Dios, dice la Biblia, que dejó de hablarle por mucho tiempo a su pueblo. No siempre había profecía. Podían pasar días, podían pasar meses, podían pasar años y no siempre había profecía. Dice, este espíritu imita el don profético de Dios. Yo vemos tantos falsos profetas trayendo nuevas palabras según ellos de Dios, nueva profecía de Dios. Hay muchos profetas que dicen que nosotros no somos la novia de Cristo, que nosotros no vamos a reinar con Dios porque estamos reinando aquí en la tierra. Y tanto dice en Mateo 24, dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y este es el movimiento que hay hoy en día y el peligro que corremos nosotros, porque estamos tan propensos a estar oyendo nuevos mensajes. ¿Por qué? Porque en la iglesia siempre nos dan lo mismo. En la iglesia ya no hay don de profecía, en la iglesia ya no nos dan palabra de profecía, y vamos y oímos otros profetas para que nos den algo nuevo, algo que alimente nuestro ego, algo que levante nuestras emociones, algo que levante nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque ya nos cansamos de oír la sana doctrina y queremos oír algo nuevo. ¿Y cómo se manejan estos profetas? Diciéndonos que hay algo más, aparte de lo que ya está escrito en la Biblia, que tenemos que vivir algo más sobrenatural, que tenemos que subir a nuevos niveles de gloria, pero no para darle gloria a Dios, sino para exaltarnos a nosotros mismos, para creernos nosotros con el poder de estar adivinando el futuro de las demás personas, porque ese es el espíritu que se está moviendo hoy en día. Y vamos a ver las diferencias que hay entre los adivinos y los profetas. Los adivinos, que son los falsos profetas, dice, quitan la gloria de Dios y manifiestan la vanagloria. Los adivinos están motivados por intereses financieros. Te voy a decir, el falso profeta se mueve por un espíritu de manipulación. El falso profeta tiene intenciones de alejarnos de la presencia y la intimidad con Dios. El falso profeta quiere hacernos dependientes de ellos, eliminando nuestra dependencia de Dios. El falso profeta opera en el reino de la oscuridad. El falso profeta está motivado por traer la muerte física y espiritual a nuestras vidas. Yo me he puesto a investigar de muchos profetas que hoy en día están subiendo muchas predicaciones a las redes sociales, y casi todos los profetas vienen del mundo del satanismo, vienen del mundo de la adivinación, vienen del mundo de la astrología. Todos esos, usted busque el testimonio de cada uno de los profetas que se llaman profetas y apóstoles, y casi la mayoría viene del mundo del satanismo, del espiritismo, de la astrología, de psíquicos. Todos, casi la mayoría viene de ese movimiento. Ellos ya traen ese espíritu de adivinación, que no es muy fácil decir de que al día siguiente ya Dios me convirtió y ya todo eso quedó atrás. Son espíritus que tienen que sacarse con ayuno y oración. Y hoy muchos de los falsos profetas ya no te dicen que ayunes, ya te dicen que el ayuno no es importante para Dios. Dice, los verdaderos profetas de Dios entregan y dan toda la gloria a Dios. Los verdaderos profetas de Dios son para hacer la voluntad de Dios sin motivaciones financieras. Someten a la guía del Espíritu Santo. Los verdaderos profetas de Dios son para que nos acerquemos a Dios, nos llevan a depender de Dios, operan en el reino de la luz y son motivados para traer vida
y esperanza en Cristo. Y Dios sabía hacia dónde se dirigía el pueblo de Israel. Por ese motivo les da estos consejos: no escuches a Pitón, no consultes a los adivinos. Y hace énfasis en esto, porque sabe que somos dados a veces, parecen cosas inocentes, pero por no escudriñar la palabra de Dios, por no leer su palabra, caemos en este error. Muchas veces, yo estaba viendo un video sobre esto, dice muchas veces creemos que con ver una simple película, con ver una simple caricatura o con jugar un simple juego no estamos haciendo nada mal. Pero se nos ha dado, yo recuerdo que aquí se nos dio un estudio sobre los demonios que puede traer ver caricaturas, como Harry Potter, como los Caballeros del Zodiaco, como Pokémon. Y se nos ha dado muchas veces las consecuencias y todos los demonios que traen estas caricaturas, mas sin embargo hay mucho pueblo de Dios que lo sigue haciendo. Hay mucho pueblo de Dios, yo he visto muchas personas, muchos jóvenes que aún siguen jugando Pokémon y se siguen reuniendo a veces ahí en Garibaldi o en Cintermex. Hubo una reunión para todas estas personas que juegan Pokémon y dice: hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, porque se te está advirtiendo. Se te está advirtiendo las consecuencias y todos los demonios que traen estas caricaturas, estos videojuegos. Y sin embargo, lo sigues haciendo, oyendo caso omiso del consejo que Dios te está dando. ¿Y por qué muchas veces no podemos orar? ¿Por qué muchas veces no podemos tener dominio? No podemos tener intimidad con Dios. Porque hemos abierto las puertas a tanto demonio que está impidiendo nuestra comunión con Dios. Amén. Dice: notemos que el aliento de vida tiene un significado importante para nuestro propio aliento. Dice Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice Apocalipsis 11:11: pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes lo observaron quedaron sobrecogidos de terror. ¿Qué llega a ser el espíritu de Pitón? Quitarnos el aliento de vida, quitarnos el espíritu de Dios, quitarnos las ganas de tener comunión con Dios. Dice: hoy en día tenemos una generación que está hambrienta buscando lo sobrenatural, en lugar de buscar la sana doctrina, buscando algo más nuevo, buscando poder, y no digo que sea malo, poder hacer milagros, poder sanar enfermos, poder tener el don de profecía, poder tener el don de ciencia. Y vemos una iglesia buscando todas esas cosas, pero una iglesia que no le gusta orar, una iglesia que no le gusta tener comunión con Dios, una iglesia que puede pasarse 2, 3 horas frente al celular, frente a la televisión, pero no puede pasarse ni 10, 15 minutos teniendo comunión con Dios. Amén. Dice: es muy importante notar que la víbora de Pitón no rompe los huesos de sus víctimas, sino despacio va matando a su presa. Hasta muchas veces la presa ni sabe lo que está pasando. La presa intenta luchar, pero con cada respiro que toma, está dejando que el pitón apriete más hasta que no pueda respirar más. Dice: el espíritu de Pitón encuentra su fortaleza
en una generación que está buscando lo sobrenatural, una generación que está buscando ver cuál es su suerte, una generación que está consultando cartas, que está consultando horóscopos, que ve películas, algunos ejemplos como Harry Potter, como Los Caballeros del Zodiaco, como Crepúsculo. Dice los movimientos de la nueva era, la brujería, los cristales, la música satánica, los mediums en la televisión, las religiones falsas, la meditación trascendental y muchas otras cosas por el estilo. Y hay una mezcla en la iglesia de Dios. Y eso pasó cuando tenemos el ejemplo del rey Saúl. Dice, cuando no hay palabra del Señor o una visión profética para la tierra, necesitamos dirección y a veces nos vamos a las fuentes falsas, nos vamos a aquel que nos hable bonito, nos vamos a aquel que nos dice que nosotros somos campeones, que nosotros estamos hechos para algo más grande, no para predicar en una iglesia pequeña, que estamos hechos para predicar en una iglesia con miles de espectadores, que nosotros tenemos que vivir en prosperidad. Nos vamos por esas personas que nos levanten el ego, el ánimo. Lo que dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría en la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para ser rey. Y conocemos la historia del rey Saúl cuando fue y consultó a la divina de Endor. ¿Cuántos lo se acuerdan? Samuel ya había muerto. Dice que él fue y consultó a la divina para que le diera profecía, para que le dijera qué es lo que iba a pasar. Pero dice del 3 al 6, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Qué hizo Saúl? Se empezó a desesperar cuando su oración era contestada. Se empezó a desesperar cuando vio que los filisteos estaban ahí y tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Fue a consultar a una adivina, cuando Dios le había dicho que eso era abominación a Dios. Y cualquiera que lo hiciere, dice Dios que se iba a apartar de él. Y este hombre, por querer tener nueva palabra o una profecía, no se pudo esperar a la respuesta de Dios y fue y consultó a esta divina. Y hoy en día se mueve ese espíritu en la iglesia. ¿Por qué? Como les decía al principio, porque no nos podemos esperar a la respuesta de Dios. Sabemos que creemos y oímos que Dios siempre actúa a tiempo, que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Dice que clama el justo y Jehová responde. ¿Y por qué si lo oímos y por qué si lo creemos cuando estamos pasando por esa situación? Preferimos ir a consultar a otras personas, o preferimos ir a consultar a una hermana porque la hermana Endere ya no me dio profecía, ahora voy y consulto a otra hermana porque ella sí tiene profecía. Amén. Dice, hay un espíritu que se mueve en todo esto, que lleva a las personas a un letargo espiritual, a una asfixia y a una debilidad espiritual. No solamente tiene que ver con haber participado de la adivinación, sino por haber dejado de escuchar
la verdad. No solamente por consultar adivinación, no solamente por ver este tipo de programas, no solamente por jugar este tipo de videojuegos, no solamente por dejar de orar, dice, por haber dejado de creer en la verdad, por haber dejado de creer en la sana doctrina, abrimos la puerta a este espíritu. Dice Jesús, mis palabras son espíritu y son ¿qué? Mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Dice, esto significa que sus palabras vivifican, que sus palabras da vida, que sus palabras reaniman, que sus palabras edifican. Amén. Dice, es como darle vitaminas al espíritu, ya que debe ser alimentado y solamente se fortalece y se alimenta como, ya nos han dicho, leyendo su palabra. Es como podemos estar alimentando y fortaleciendo nuestro espíritu. Si nosotros no leemos la palabra, estamos debilitando al espíritu y estamos dejando que otros entren a tomar control de nosotros. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú estás débil, si tú no te estás alimentando de la palabra de Dios, si tú no te estás fortaleciendo en oración, eres presa fácil para estos tipos de demonios. Porque este espíritu no opera solo, y más adelante vamos a ver con qué demonios toman alianza para poder matar al cuerpo, para poder quitarte el aliento de vida. Dice, podemos ver, dice, hay muchos creyentes debilitados, y esto es porque han dejado oír la verdad de Dios y oyen lo que no deben. Podemos ver en la cara de algunos creyentes la debilidad que tienen. ¿Qué debilidad? La impotencia, la falta de poder espiritual, inseguridad en la oración, la falta de fuerza para orar o para leer la Biblia, la falta de fuerza para asistir a la iglesia. Hemos oído, o he oído varios testimonios que dicen, por poco no estaba aquí, pero luché y llegué. Cuando no debes ni de luchar por estar aquí, porque eso debe ser una prioridad en tu vida, ese debe ser un deseo en tu vida, estar en la casa de Dios. Dice que Jesús crecía en estatura y en sabiduría. ¿Cómo? Él siempre estaba en la casa de Dios aprendiendo. Ese era su deseo y ese era su anhelo. Dice, muchos cristianos dicen, casi no vengo, me costó mucho venir. Y hoy en día lo estamos viendo. Queríamos que la iglesia fuera abierta. Queríamos y queríamos con desesperación que la iglesia se abriera. Pero ahora se les tiene que estar rogando para que estén aquí. ¿Por qué? Porque el tiempo que le damos a Dios, ahora se le hemos dado a otras cosas. Hemos olvidado que este tiempo es el tiempo de Dios. Que de 7 a 9 este tiempo estaba dedicado a Dios. Y ahora lo dedicamos para hacer tantas cosas, menos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Dice, Dios te ha creado para mostrar en ti su gloria al mundo. Dios necesita creyentes que sanen enfermos, que liberen a las personas de los demonios en el nombre de Jesús, así como lo hizo el apóstol Pablo. Amén. Dice, los creyentes que no manifiestan esto están bloqueados. Son creyentes que han sido atados, asfixiados, sienten que su oración no pasa el techo y no tiene poder. Quieren crecer y llevan 20 años, 30 años intentando crecer y no lo logran. ¿Por qué? Porque siempre han venido a aprender, pero nunca han llegado al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no basta con venir a ocupar una silla y estarme llenando de la palabra de Dios y nunca escudriñar si lo que se me está diciendo es verdad o es mentira. Nunca escudriñar su palabra si lo que se me dijo es verdad o es mentira. Nunca tener una comunión con Dios.
Nos conformamos con solo venir y escuchar y hasta ahí. Pasa miércoles, no oímos nada, hasta el jueves que es día de culto otra vez. Dice, el poder del Espíritu Santo tiene que tocarte y algo nuevo tiene que suceder en tu vida. Si tú tienes el Espíritu Santo, te tiene que tocar y tiene que haber una transformación. No puedes seguir igual. Si no es así, es que otro espíritu está tomando control de ti. Es otro espíritu el que te está moviendo. Es otro espíritu el que te está rodeando. Amén. Dice, ¿cómo opera el espíritu de Pitón? Dice, imitando los dones del Espíritu Santo. El espíritu de Pitón opera con pseudodones, falsos dones, que imitan los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son? Los dones de revelación, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Los dones vocales, que son profecía, el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Y los dones de poder, que son fe, sanidad y milagro. El espíritu de Pitón opera con estos falsos dones, que parecen ser verdaderos, pero son falsos. ¿Qué hace un adivino? Yo no sé si usted lo ha visto en la tele o así o en los programas. ¿Qué es lo que hace primero un adivino? Primero te empieza a preguntar de tu vida y te empieza a sacar cosas y ya después te da lo que viene siendo una profecía. Amén. Pero ya cuando tú ya le dijiste todo, Él te da una profecía. Así es como opera este espíritu de adivinación. Y hoy este espíritu se ha infiltrado en las iglesias, sobre todo en la tendencia profética y apostólica, porque ahora todos son profetas, ahora todos son apóstoles, ahora todos tienen revelación de Dios, ahora todos tienen una nueva palabra de Dios, ahora tienen una nueva profecía de Dios que no va conforme a su palabra. Se nos ha dicho que todo aquello que no esté basado en la palabra de Dios es falso, que toda profecía que hay en nuestra vida tiene que estar basada conforme a su palabra. Dice, el espíritu de Pitón encanta, fascina, embruja desde los púlpitos para que los cristianos se desenfoquen del verdadero propósito del Evangelio. En la versión de Dios habla hoy dice, Gálatas duros para entender. ¿Quién nos embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Dice, oiga, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos embrujó? Si nosotros les predicamos al Cristo crucificado, nosotros les predicamos a aquel que murió por nosotros, aquel que te da vida, aquel que está siempre contigo, aquel que te ayuda a donde quiera que tú vayas. Nosotros te lo predicamos. ¿Quién te fascinó? ¿Quién te embrujó? Dice, hoy la iglesia solo está pensando en la tierra y no en el cielo. La iglesia está pensando en los bienes materiales, en los tesoros de la tierra, mas no está pensando en los tesoros del cielo. La iglesia está preocupada tanto por lo material que se está olvidando de lo espiritual. Estamos en tiempos difíciles, ya nos dijeron, en los últimos tiempos, y tenemos que buscar la comunión con Dios, la santidad. Dice, a muchos cristianos no les importa santidad, sino prosperidad. Y recuerden que al principio dijimos que el espíritu de Pitón da ganancias materiales, prosperidad económica. Eso es lo que da el espíritu de Pitón. Dice, entendiendo que la prosperidad es un fruto de una vida consagrada a Cristo, pero no es un fin a alcanzar. Dice, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero busquemos el reino de Dios queriendo conocer a Dios, no para que podamos ser bendecidos, no buscando las bendiciones de Dios, sino por querer agradar a Dios. Dice, entonces este espíritu
está fascinando, embrujando, hechizando y cegando el entendimiento para que los cristianos cambien sus prioridades y de esta manera dejen de obedecer a Dios. ¿Cómo ataca este espíritu de Pitón? Primero, toma el control. Dice, este espíritu quiere alejarte de lo que Dios quiere que hagas. Esto es logrado de la mejor forma con la estrategia de la apatía espiritual. Pitón quiere apagar a través de la sofocación de la vida el aliento de tus pulmones y aplastar tus esperanzas, tu fe y tus sueños. Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo perece. En otra versión dice, donde no hay visión, el pueblo se vuelve flojo y complaciente. Donde no hay visión, el pueblo cree todo lo que le diga, menos lo que diga la palabra de Dios. Dice, el diablo puede aplastar tus esperanzas, tu fe, tus sueños, y ya no tendrás el fuego que necesitas para proseguir a la meta, que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El diablo quiere tomar lo que te impulsa, tu motivación y tu lucha, y esto es logrado de muchas formas. El diablo te hablará de oído, mentiras, acusaciones, condenación, temor e incredulidad. Todo esto va operando el espíritu de Pitón. ¿Qué es lo que hace el espíritu de Pitón? Meterte sueño para que no escuches el consejo de Dios. Amén. Me están haciendo ojitos, algunos hermanos andan muy coquetos. Amén. No los oigo, amén. ¿Están dormidos? Dice el Salmo 74:14. Habla de cortarse cabezas de las serpientes del mar. Dice, con ella alimentar a la gente en el desierto. El diablo siempre nos ataca con palabras. ¿Qué es lo que le dijo a Eva en el jardín del Edén? Dijo, tú puedes ser como Dios. Es mentira que lo que Dios te está diciendo. Si tú comes de este árbol, tú puedes ser como Dios. Tú puedes ser sabio e inteligente como Dios. ¿Y qué hizo Eva? Dice que comió del fruto. ¿Por qué? Porque quería algo nuevo. No quiso acostumbrarse a los mandatos de Dios. No quiso quedarse con lo que Dios ya le había dado. Dice, el espíritu de Pitón se mueve también en las drogas. Dice, hay personas atadas a adicciones. Hay espíritus de control obrando en ellos, especialmente los fumadores o drogadictos. Y este es el espíritu de Pitón atándolos. Esto opera especialmente en aquellos que han usado drogas alucinógenas como el LSD, el hongo mágico, el PSP, la marihuana, el polvo de ángel y la cocaína. Porque dice que durante el oráculo de donde viene este espíritu, el oráculo de Delfo, dice que la sacerdotisa lanzaba polvos mágicos y tenía alucinaciones, de modo que perdía la conciencia y este espíritu empezaba a tomar control de él. Y hacían culto y ofrendas al dios Pitón. Dice, la palabra usada para medicina es farmacéutico, ya nos los han dicho, y es encontrada en la hechicería o brujería. Hechicería en el griego es traducida como farmacia, que es farmakeia, farmacia o farmacéutico. En el libro de Gálatas 5:20 nos dice servicio a ídolos, droguería, enemistades, contiendas, celos, furias, facciones, divisiones y herejías. O sea que el consumo de las drogas está enlazado
a estas prácticas espiritistas. Amén. Por eso muchas veces las personas que son adictos no pueden salir tan fácil de esto porque están atados a este demonio. Y más cuando consumen esta droga, están dejando que este demonio tome control de ellos. Y muchas veces, por más que oren, no pueden salir porque tienen que ser libertados de este demonio. Dice, el espíritu de Pitón tiene una gran influencia con toda persona que consume drogas. Y mientras no quitemos ese espíritu de la persona afectada, es difícil que no vuelva a caer bajo la misma influencia. Por eso dice que los drogadictos empiezan a ver visiones, empiezan a tener alucinaciones, ya que estos espíritus, por medio de las drogas, abren sus sentidos al mundo espiritual del diablo, de la misma manera que lo hacen las personas que practican la brujería o cualquier cosa o práctica ocultista. Otra cosa por la que opera este demonio es por medio de la depresión. Dice Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Con este espíritu, dice que es un espíritu asfixiante que llega a causar depresión, que llega a causar cansancio, que llega a causar sueño, que llega a causar que dejes metas y te quita la fe para seguir tu vida adelante. Hoy por hoy hemos visto muchas personas que se están quitando la vida, muchas personas que están decidiendo suicidarse. ¿Por qué? Porque ya no le hayan sentido a la vida, ya no le hayan el querer seguir viviendo, porque han perdido la fuerza. Porque hemos visto a las personas con depresión que solamente se la quieren pasar dormidos. Amén. Porque ya no le hayan sentido a estar viviendo. Dice, este fue el caso del profeta Elías, que después que fue confrontado y amenazado por Jezabel, huyó al desierto y se puso bajo un enebro y deseaba morirse. Y vemos cómo Elías huye al desierto a un lugar solo y apartado. Dice, pero con él llegó la ayuda. Amén. Dice que Dios envió un ángel al profeta Elías. Dice, y el mismo Espíritu de Dios lo ministró para que continuara con su llamada. Porque era un hombre que caminaba bajo la voluntad de Dios. Era un hombre que confiaba en Dios. Pero hubo otro hombre que también caminó con Jesús, que también vio los milagros, que también vio todas las profecías. Sí sabemos quién es, mas sin embargo se quitó la vida. Tenemos a Judas Iscariote, amén, que después de haber traicionado a Jesús, se arrepintió, pero dice que fue y se quitó la vida. Amén. Vemos dos personas que caminaron con Dios, que sabían lo que Dios podía hacer, pero uno pidió la ayuda de Dios y el otro decidió quitarse la vida. Dice, ¿cómo actúa? Dice, los que están postrados en cama. Dice Hechos 9:33-34, que halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, ya es tu cama, y enseguida se levantó. La palabra cama viene del latín camba, que significa curva o juntura, pero la palabra camba proviene de la palabra celta cam, que significa serpentante, curva o serpiente.
O sea que cuando las personas están en una depresión profunda, no son capaces de pararse de su cama, como en el caso de Eneas, que era paralítico, pero detrás de esto estaba un espíritu que lo tenía postrado en cama. Y otra de las maneras, ya lo dijimos, la seducción, como sedujo a Adán y a Eva. Dice en Salmo 74:14, ¿cómo podemos combatir a este espíritu? Dice 74:14, tú quebraste la cabeza al Leviatán y a los monstruos del mar le diste como pasto. O sea que entendemos que Pitón opera con la potestad del Leviatán, que es el rey de los soberbios. Y esto nos deja claro que una de las cualidades y fortalezas del espíritu pitónico es el orgullo y la soberbia. Entonces, ¿qué causa este espíritu? Dice adormecimiento, causa que no tengas ganas de orar, causa que estés indiferente ante las cosas de Dios, causa cansancio, causa depresión y causa que caigas en más vicios para poder tú buscar algo que te haga feliz. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios ya no te van a hacer feliz. Dice que este espíritu se opone a todo lo que sea Dios. Y algo importante que leímos al principio en el versículo, dice que Elías, que Pablo y Silas se dirigían ¿hacia dónde? Dice hacia la oración. Y cada vez que ellos caminaban a la oración, este espíritu se interponía. Y sabemos que no hay poder en nosotros si no hay oración, que no podemos ganar batallas si no hay oración. A Satanás no le interesan los recursos, no le interesa que seas pastor, evangelista, profeta. Lo que pone a temblar a Satanás es cuando tú doblas tus rodillas. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrarte con Dios cara a cara, porque ahí vas a encontrarte con el armamento para poder derrotar a ese demonio. Dice que iban a la oración. Cuando la iglesia ora, el infierno se frustra. Donde no hay oración, Satanás controla. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa intimidad con Dios? Porque a través de todas las predicaciones, desde que empezó esta pandemia y mucho antes atrás, se nos ha estado diciendo: levanta tu altar de oración, levanta tu altar de oración y dedícale tiempo a Dios. Porque si tú no tienes comunión con Dios, para conocer a una persona, tú tienes que platicar con ella para saber lo que le gusta o no le gusta. Si tú no tienes comunión con Dios, si no te gusta orar, el día que te presentes ante Dios te va a decir: apártate de mí, no te conozco, nunca platiqué contigo. ¿Saben ustedes cuándo sucede el culto más glorioso? Muchas veces venimos al culto y decimos: no se sintió la presencia de Dios. O no estuvo, en otras palabras, no estuvo chido el culto. Amén. Y muchas veces decimos: no, estuvo muy apagado. ¿Quieres tener un culto glorioso? Los cultos más gloriosos son en la madrugada, cuando el pueblo de Dios se hinca a orar a Dios. Dice: la oración determina el nivel de gloria en el que usted se encuentra. La oración te hace dependiente de Dios. Lo más poderoso es una iglesia que ora, una iglesia que intercede y una iglesia que busca a Dios. Ese es el ejército más poderoso. Una iglesia que ora, intercede y que busca a Dios. Dice que Jesucristo hizo milagros delante de sus discípulos y también profetizó y predicaba a miles de personas.
Pero ¿qué es lo que le pidieron los discípulos ahí en Lucas 11, 1 y 2? ¿Qué es lo que le pidieron los discípulos? Le dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, danos el don de profecía, danos el don de sanidad. ¿Qué es lo que le dijeron los discípulos? Le dijeron: Señor, enséñanos ¿a qué? A orar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que a través de esa petición, ellos sabían que Jesús, a través de la oración, tenía el ministerio que tenía. A través de la oración, Jesús podía en una sola predicación que se convirtieran 5,000, 6,000 personas. Él sabía que a través de la oración, ellos sabían que a través de la oración, el ministerio de Jesús fue fructífero. Dice: qué petición más hermosa la que hicieron los discípulos. Y qué petición más hermosa fuera que nosotros tuviéramos ese anhelo en el corazón y decirle a Dios, a Jesús: enséñanos a orar. Porque lastimosamente hoy los grandes hombres de Dios ya no enseñan a orar, enseñan a declarar, enseñan a decretar, enseñan a ordenar, mas no a orar. Dice: para orar no necesitamos ser grandes hombres de Dios, necesitamos reconocer que somos hombres con un gran Dios. Los discípulos miraban que el fruto del ministerio de Jesús era la oración. Dice, ya para terminar, el diablo no tiene miedo de una iglesia que se mueva por métodos, por programas, por milagros, por estructura, por cantidad de gente. El diablo no tiene miedo a esa iglesia. El diablo tiene miedo a una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Una iglesia que esté llena del Espíritu de Dios. Una iglesia que ore a Dios. Una iglesia que busque a Dios. Dice: a lo que el espíritu de Pitón no le gusta es cuando una congregación, la iglesia de Cristo o una familia está llena de la unción de Dios y que está caminando en los diseños de Dios para su generación. Somos una amenaza para el reino de las tinieblas cuando nuestra vida está en continua comunión con Dios, cuando nuestra vida está en continua oración con Dios. El diablo sabe que tiene su tiempo limitado. Los demonios saben que tiene su tiempo limitado. Dice: y estamos llegando a la última hora, a la medianoche, cuando Cristo venga por su novia. Estamos llegando a ese tiempo. ¿Y qué tenemos que hacer? Para ser parte de la novia, tenemos que conocerlo. Amén. Tenemos que conocer al novio con el que nos vamos a casar. Cuando uno se casa, tiene que conocer a la persona a la que le va a entregar toda su vida, con la que va a hacer una vida. Amén. Y si a usted no le gusta orar, si a usted no le gusta tener comunión con Dios, ¿cómo quiere ser parte de esa novia que se quiere casar con Dios? Dice: aunque Pablo y Silas estaban encarcelados, ellos establecieron un altar de adoración dentro de la cárcel. Aunque estaban encarcelados, ellos establecieron un altar de adoración. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? Empezaron a adorar a Dios, empezaron a exaltar a Dios dentro de la cárcel. Y dice: juntos cambiaron el rumbo del carcelero, de su familia y los otros presos que estaban con ellos. ¿Por qué? Porque la adoración es una llave que Dios dio a su iglesia para enfrentar y para derrotar a todas las tinieblas y a todos los demonios. Y la adoración profética es tan poderosa que confunde a nuestros enemigos. Dice que cuando ellos empezaron a cantar dentro de la cárcel, hubo un gran terremoto, de modo que las puertas fueron abiertas. Amén.
y estaban todos confundidos por lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que nos está aconsejando Dios? Quiere que te examines y que le pidas perdón si alguna vez fuiste partícipe de todas estas cosas. Si alguna vez decidiste irte tras las falsas palabras de algún otro profeta, de algún otro hombre o mujer de Dios, si alguna vez consultaste horóscopos, si alguna vez fuiste a que te leyeran las cartas, si alguna vez viste todo este tipo de caricaturas que quizás en nuestra inconsciencia parecieran que no eran malas, pero hoy Dios nos lo está diciendo y tenemos que pedir perdón por todo lo que hicimos inconscientemente y conscientemente y echar fuera a este demonio, a este espíritu de Pitón. Si se ha preguntado por qué me da sueño al orar, por qué me da sueño al leer la Biblia, por qué me da flojera a escudriñar, no es simplemente leer un texto, porque muchas veces hemos leído este pasaje y yo no lo había entendido de esa manera, que este espíritu obraba de esa manera. Amén. Hay que escudriñar, hay que buscar lo que significa cada palabra para poder entender mejor las escrituras. No es simplemente leer, no es simplemente oír. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que orar y tener comunión con Dios. No 5 minutos, no nada más al desayunar, al almorzar, al comer y a cenar. Amén. Tenemos que levantar nuestro altar de oración, porque el tiempo está cerca y Dios viene por su novia, alguien que haya tenido comunión con Él, alguien que Él conozca, porque a todos los que no conozcan dice que los va a apartar y van a ser lanzados al lago del fuego. El tiempo está cerca, Cristo viene pronto y viene por una iglesia consagrada a Él. Viene por una iglesia llena de su presencia, por una iglesia llena de su Espíritu Santo, por una iglesia obediente a Dios, una iglesia que escucha su palabra y la pone por obra, una iglesia que su vida está reflejada la palabra de Dios. Amén. Y espero que este consejo haya sido de bendición para su vida y haya sido de edificación. La palabra de Dios nunca es para ofender, simplemente es para edificar, para consolar. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para terminar con este servicio. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio tiempo de estar en este lugar, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a ser, Padre, unos cristianos hacedores de tu palabra. No solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que seamos testimonio de una vida de la palabra de Dios viviente en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces inconscientemente hacemos cosas que no están bien delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener más comunión contigo, a tener discernimiento de espíritu, Señor. Padre, ve con cada uno de mis hermanos a sus hogares, Señor. Ve con ellos.